Bienvenidos, guerreros y guerreras, a Vida Samurái. Hoy vamos a hablar de una batalla que todos libramos, una contienda invisible que se decide no en el campo de honor, sino dentro de cada uno de nosotros. Hoy vamos a desvelar la victoria invisible, cómo conquistar tus miedos internos. Cuando pensamos en un samurái, la imagen que nos viene a la mente es la de un guerrero inquebrantable. Vemos su armadura brillante, su katana afilada y una mirada firme que no conoce la duda. El cine y la cultura popular han forjado esta imagen icónica del samurái como alguien que no teme a nada, ni a la muerte, ni a la derrota, ni al dolor. Nos han hecho creer que el miedo es una debilidad, una mancha en el honor que un verdadero guerrero jamás mostraría. Pensamos en ellos enfrentándose a ejércitos enteros, a demonios o a otros samuráis mortales, siempre con una valentía que parece inhumana. Se nos presenta como el ideal de fortaleza, el epítome de la intrepidez. Pero, ¿es esta la verdad completa? ¿Era el samurái un ser exento de miedo? Esta representación, tan glorificada, a menudo nos aleja de una realidad mucho más compleja y, paradójicamente, más humana. Nos hace sentir que, si sentimos miedo, estamos fallando a un ideal. Pero el camino del samurái, como el de la vida, es mucho más profundo que la simple ausencia de temor. Pero permítanme desvelarles una verdad que a menudo se esconde tras el velo de la leyenda. La realidad, mis amigos, es que los samuráis, esos guerreros de acero y honor, también sentían miedo. Sí, lo escucharon bien. El miedo es una emoción humana, una respuesta visceral y natural que nuestro cuerpo nos envía ante el peligro. No es una debilidad, sino una parte intrínseca de nuestra naturaleza, un antiguo mecanismo de supervivencia que nos alerta y nos prepara. El verdadero valor del samurái no residía en no sentir ese escalofrío en la espina dorsal, ni en la ausencia de ese nudo en el estómago antes de la batalla. Su verdadera grandeza, su auténtica maestría, se manifestaba en cómo elegían enfrentar ese miedo. Ellos entendían que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión consciente de actuar a pesar de él. Un samurái no era valiente porque no temía la muerte, sino porque, a pesar de temerla, desenvainaba su katana y se lanzaba al combate, cumpliendo con su deber y su honor. La diferencia entre un cobarde y un valiente no es si sienten miedo, sino qué hacen cuando lo sienten. La verdad oculta es que el miedo era un compañero constante, una sombra que los seguía, y su camino era aprender a caminar con esa sombra, no a negarla. Para conquistar a cualquier enemigo, primero debemos entenderlo. Y en el caso del miedo, nuestro adversario invisible, esto significa mirar dentro de nosotros mismos, hacia el lugar donde nace. Nuestro cerebro, el miedo, lejos de ser un fallo o una debilidad, es una de las funciones biológicas más antiguas y esenciales que poseemos. Es un sofisticado sistema de protección, afinado durante millones de años de evolución. Imagina que tu cerebro tiene un pequeño guardián, una especie de centinela interno, llamado la amígdala. Cuando percibe una amenaza, ya sea real o imaginaria, un ruido extraño en la noche, un plazo inminente, una situación social incómoda, esta amígdala envía una señal de alarma instantánea. Esta señal desencadena lo que conocemos como la respuesta de lucha o huida. De forma automática e inconsciente, tu cuerpo se prepara para sobrevivir. El corazón late más rápido para bombear sangre a los músculos, la respiración se acelera para obtener más oxígeno, los sentidos se agudizan y la sangre se retira de áreas no esenciales para priorizar la acción inmediata. Esto no es un defecto, es un superpoder. Es el mismo mecanismo que permitió a nuestros ancestros escapar de depredadores o enfrentarse a ellos. Comprender esto es desmitificar el miedo.
No es que estés fallando, es que tu biología está funcionando exactamente como fue diseñada. El problema surge cuando este sistema de protección se activa en situaciones donde no hay una amenaza física real, pero nuestro cerebro interpreta algo como peligroso. Entender esta función biológica nos permite ver el miedo no como un juicio sobre nuestra valía, sino como una herramienta que podemos aprender a gestionar. Pero, si bien la respuesta de lucha o huida es universal, los miedos que enfrentamos hoy en día son mucho más sutiles y complejos que el simple temor a un depredador. Podemos clasificarlos en diferentes tipos, cada uno con su propia cara y su propia batalla. Primero está el miedo al fracaso, ese nudo en el estómago que sentimos antes de un examen importante, de una presentación en el trabajo o de iniciar un nuevo proyecto. Este miedo nos susurra que no somos lo suficientemente buenos, que no estamos a la altura, y a menudo nos paraliza antes de siquiera intentarlo. Nos hace creer que es mejor no arriesgarse a perder. Luego está el miedo al rechazo, una herida profunda que nos hace dudar antes de expresar una opinión, de invitar a alguien a salir o de mostrar nuestra verdadera personalidad. Es el temor a no ser aceptados por los demás, a ser excluidos del grupo, a sentirnos solos. Es el miedo que nos empuja a escondernos detrás de una máscara. También lidiamos con el miedo a la soledad, una angustia que nos hace aferrarnos a relaciones que no nos hacen bien, o llenar nuestros días con distracciones constantes. Es el temor a estar solos con nuestros propios pensamientos, a no tener a nadie a nuestro lado. Y finalmente, está el miedo a lo desconocido, la ansiedad que nos asalta ante un futuro incierto. Cuando pensamos en mudarnos a una nueva ciudad, cambiar de carrera o simplemente enfrentar un día sin un plan, este miedo nos llena de dudas. Es el temor a lo que no podemos controlar, a la incertidumbre. Un samurái no se lanzaba a la batalla a ciegas, mis amigos. Mucho antes de desenvainar su katana, se enfrentaba a una contienda interna, un ritual sagrado de preparación que era tan vital como el combate mismo. Para ellos, la victoria se ganaba primero en la mente, no en el campo de batalla. Este ritual comenzaba con la meditación, una práctica que muchos asociamos con la calma, pero que para un guerrero era una forma de entrenamiento extremo. Sentados en silencio, los samuráis observaban el torbellino de sus pensamientos y emociones, sin aferrarse a ninguno de ellos. No intentaban suprimir el miedo, simplemente lo miraban, como una nube que pasa en el cielo, reconociendo su presencia pero sin dejar que los consumiera. Esta introspección profunda les permitía encontrar un centro de calma inquebrantable en medio de la tormenta interna. Si este viaje por la mente del guerrero resuena contigo, si sientes que la sabiduría ancestral del samurái puede guiar tu propio camino, entonces no camines solo. Únete a nuestra comunidad de vida samurái. Suscríbete ahora mismo, activa la campana para no perderte ninguna lección, y juntos seguiremos afilando nuestra mente y nuestro espíritu. Tu apoyo es la katana que nos permite seguir forjando estos contenidos. A través de este ritual, se preparaban para aceptar la posibilidad de la derrota, y sí, incluso de la muerte. No lo hacían con resignación, sino con una aceptación serena que les quitaba al miedo su mayor poder, el poder de paralizar. Al meditar sobre su propósito, su honor y el camino que habían elegido, el miedo a lo desconocido y al fracaso se disolvía. En nuestra vida moderna, nuestra batalla podría ser una presentación importante, una conversación difícil o un proyecto desafiante. Al igual que el samurái, la clave es prepararse mentalmente. Antes de la acción, tómate un momento para meditar. No para dejar de sentir miedo, sino para observarlo, para entenderlo y para recordarte por qué lo estás haciendo. La preparación mental es tu armadura invisible. Un estratega militar jamás se enfrentaría a un oponente que no conoce. Estudiaría sus fortalezas, sus debilidades y sus tácticas. Del mismo modo,
Para vencer a tus miedos internos, primero debes ponerles nombre y entenderlos. Tu batalla personal comienza con un acto de valentía silencioso, la introspección. Quiero que tomes un momento, ahora mismo, para hacer este ejercicio. No necesitas una espada, solo un poco de honestidad contigo mismo. Piensa en esa situación que te provoca un nudo en el estómago, esa tarea que pospones una y otra vez, o esa idea que nunca te atreves a compartir. ¿Qué nombre tiene ese miedo? ¿Es el miedo al fracaso? ¿El miedo al rechazo? ¿O quizás el miedo a lo desconocido? Una vez que le has puesto un nombre, hazte 2 preguntas. ¿Cómo lo haría un buen estratega? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene este miedo? ¿Es un recuerdo de un fracaso pasado? ¿Una frase que alguien te dijo hace años? ¿Cuáles son sus tácticas? ¿Cómo te ataca? Te llena la mente de excusas, te paraliza hasta que el momento pasa. El objetivo no es culparte por sentirlo, sino entenderlo. El miedo, como un oponente, tiene sus propios patrones. Al identificarlos y comprenderlos, le quitas su poder para controlarte. Conoces su forma, y por lo tanto, puedes empezar a trazar tu plan de batalla. Amigos, hemos identificado a nuestros enemigos invisibles, pero ahora es el momento de prepararnos para la batalla. Y la primera arma que un samurái afilaba antes que su propia espada era su mente. La práctica de la meditación zazen era para el samurái mucho más que un simple ritual. Era el arte de entrenar la mente para la batalla. Un guerrero que no puede controlar sus pensamientos y emociones es un guerrero que ya ha perdido. Imagina que tu mente es como un estanque. En el campo de batalla, o en un momento de gran miedo, las aguas se agitan con pensamientos ansiosos y emociones turbulentas. Con la meditación zazen, el samurái aprendía a sentarse en silencio, a concentrarse en la simple acción de respirar. Este enfoque no era para vaciar la mente, sino para observarla. Veían sus pensamientos y miedos como si fueran hojas flotando en la superficie de un río, reconociendo su presencia, pero sin aferrarse a ellos ni sumergirse en la corriente. Esta disciplina le permitía al samurái encontrar un estado de profunda compostura. En el caos de la batalla, mientras a su alrededor todo era ruido y movimiento, su mente podía permanecer quieta y clara. Este estado de calma interior, cultivado a través de la meditación, era lo que les permitía actuar con precisión, sin la parálisis de la duda o la vacilación. No era que no sintieran miedo, sino que habían entrenado su mente para que el miedo no gobernara sus decisiones. La meditación era su refugio, un santuario mental al que podían recurrir en cualquier momento para volver a su centro. Es un recordatorio de que la victoria más importante se logra cuando la mente encuentra la paz, incluso antes de que comience el combate. Si la meditación zazen es la disciplina de la mente, la respiración consciente es el arma que llevas contigo en todo momento, la herramienta más inmediata y poderosa para enfrentar el miedo. Para el samurái, el aliento no era solo una necesidad biológica, era una fuente de poder. Imagina que tu mente es un barco a la deriva en un océano embravecido de ansiedad. El pánico es el viento que hincha las velas y te lleva hacia un destino desconocido. Tu respiración es el ancla que puedes soltar en cualquier momento para estabilizarte. Cuando la amígdala dispara la alarma, tu respiración se vuelve superficial y rápida, alimentando el pánico. Al tomar el control de tu aliento, envías una señal de calma a tu cerebro, diciéndole que no hay peligro real. Esta es una técnica que puedes usar ahora mismo. Cuando sientas que el miedo te paraliza antes de una llamada telefónica difícil o en un momento de incertidumbre, prueba esto. Inhala lenta y profundamente por la nariz, contando hasta 4. Mantén el aire en tus pulmones, contando hasta 4. Exhala lentamente por la boca, contando hasta 8. Este simple acto, que dura apenas unos segundos, calma tu sistema nervioso y devuelve el control a tu mente. El samurái, en el calor del combate,
usaba un aliento profundo para centrarse antes de un golpe crucial. No tenía tiempo para meditar, pero tenía el control de su aliento. Aprender a controlar tu respiración es aprender a tomar el control de tu estado emocional, sin importar el caos que te rodea. Es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece estar fuera de tu control, siempre eres el maestro de tu propia respiración. Si el Zen nos enseña a mantener la calma, la filosofía de Miyamoto Musashi, el más legendario de los espadachines, nos enseña a enfrentar la duda, ese veneno que paraliza la acción. Musashi, un guerrero invicto que luchó más de 60 duelos, no solo dominó la espada, sino también la mente. Musashi fue famoso por su estilo de lucha de 2 espadas, una katana larga y una más corta. Esta técnica no era solo un truco, era una manifestación física de su filosofía. Él creía que en el momento del combate no había lugar para la indecisión. Una vez que tomabas una decisión, debías comprometerte con ella por completo. La duda era una debilidad fatal que te hacía vacilar y perder el golpe. Para Musashi, actuar con convicción era más importante que actuar de forma correcta. En nuestro mundo moderno, esto se traduce en lo que conocemos como la parálisis por análisis. Nos enfrentamos a innumerables opciones y pasamos horas, días o incluso meses investigando, comparando y sopesando los pros y los contras. ¿Qué carrera elegir? ¿Qué proyecto empezar? ¿Qué decir en esa conversación? La abrumadora cantidad de información nos hace sentir que si no tomamos la decisión perfecta, fracasaremos. Y así nos quedamos quietos, paralizados por la indecisión. Musashi nos enseña que un plan imperfecto ejecutado con total convicción es infinitamente superior a un plan perfecto que nunca se lleva a cabo. La vida, como un duelo de espadas, no espera a que estés 100% seguro. Lo que Musashi nos dice es simple: confía en tu preparación. Y cuando llegue el momento de actuar, hazlo sin dudar. El verdadero poder no reside en tener todas las respuestas, sino en tener la valentía de actuar a pesar de no tenerlas. Musashi no solo evitaba la parálisis, sino que la aniquilaba con acción. Su filosofía nos enseña que el mayor peligro en un duelo no es la fuerza del oponente, sino la duda que te hace vacilar. La victoria no viene de la deliberación infinita, sino de la capacidad de tomar una decisión con confianza y actuar en consecuencia. En nuestra vida moderna, donde el miedo al fracaso nos empuja a la indecisión, debemos aprender a tomar decisiones rápidas. No busques la decisión perfecta, busca la decisión suficiente. Un samurái no espera a que todas las estrellas se alineen. Actúa basándose en su intuición y en la información que tiene. Aplica este principio a tu propia vida. Te propongo el principio del 70%. Cuando te enfrentes a una decisión, en lugar de buscar el 100% de la información, tómala cuando tengas alrededor del 70% de la información necesaria. Este es el punto óptimo entre la información suficiente y la parálisis. El miedo siempre querrá que esperes, pero la acción es el antídoto. Recuerda, la confianza no es algo que se adquiere antes de la acción, sino que se construye a través de ella. Cada pequeña decisión que tomas y cada pequeña acción que llevas a cabo rompe el ciclo de la duda. Es como el primer movimiento en un duelo. Puede ser pequeño y sutil, pero es el que pone todo en marcha. Tu poder reside en tu capacidad para moverte, para desenvainar tu espada mental y avanzar, incluso cuando tu enemigo interior te grita que te detengas. Si la disciplina del Zen y la decisión de Musashi son las armas de un guerrero, el coraje para enfrentarse a la soledad es la prueba definitiva de su fuerza interior. Y en este camino, nadie representa mejor este valor que el Ronin, el samurái sin amo. El Ronin era un guerrero que, por circunstancias de la vida, había perdido a su señor.
Sin un lugar en la sociedad feudal, se convertía en un paria, un vagabundo solitario que solo podía depender de sí mismo. Su existencia era una batalla constante contra la adversidad, la incertidumbre y, sobre todo, la soledad. Sin el apoyo de un clan, sin la aprobación de sus iguales y sin un propósito claro que lo guiara, el Ronin se enfrentaba al más profundo de los miedos humanos, el miedo al rechazo y la no pertenencia. Pero este guerrero solitario nos enseña una lección vital. Su verdadero poder no provenía de su señor, ni de la lealtad de sus compañeros, sino de la fuerza que cultivaba dentro de sí mismo. El Ronin era un maestro de la autosuficiencia, alguien que encontraba su honor y su valía no en la mirada de los demás, sino en su propia disciplina y en su inquebrantable espíritu. El camino del Ronin era el camino de la aceptación, aceptar su soledad y, al hacerlo, transformarla en una fuente de fortaleza. Su coraje no era el de un guerrero que lucha con un ejército detrás, sino el de aquel que se enfrenta al mundo con la única certeza de su propio valor. El camino del Ronin nos revela que hay un tipo de valor aún más profundo que el físico, uno que no requiere una espada ni un oponente visible. Es el coraje moral, la valentía para ser uno mismo y seguir tu propio camino, incluso cuando el mundo te empuja en la dirección opuesta. El Ronin, al no tener un señor a quien servir, se vio obligado a forjar su propio código. Ya no podía buscar el honor en la aprobación de su amo o en la estructura de su clan. Su brújula moral se convirtió en su única guía. Enfrentó el desprecio de la sociedad y la incertidumbre de un futuro incierto. Pero su fuerza no vino de la aceptación, sino de la autenticidad. Este es un desafío que enfrentamos en nuestra vida moderna. El miedo a la crítica, al rechazo o a ser juzgados puede ser mucho más paralizante que el miedo físico. Nos obliga a conformarnos, a seguir lo que hacen los demás y a esconder nuestras verdaderas pasiones y creencias. El Ronin nos enseña que el verdadero coraje está en la decisión de ser tu propio maestro. Es tener el valor de decir, este es mi camino, incluso si nadie más camina contigo. El Ronin, a pesar de su soledad, era un guerrero completo. Su moralidad, su disciplina y su valor no dependían de la aprobación externa. Su vida fue una prueba viviente de que la verdadera fortaleza reside en la convicción de tu propio corazón. Hemos afilado nuestra mente y hemos entrenado nuestro coraje. Pero la victoria más profunda no reside en ganar una batalla, sino en la liberación de la lucha misma. Este es el camino final del guerrero, el camino del desapego y la aceptación. La práctica Zen que adoptaron los samuráis no se trataba solo de calmar la mente, se trataba de liberar el espíritu. Y la clave para esa libertad era el concepto de desapego, una idea que a menudo se malinterpreta. El desapego no significa que no te importe el resultado. No es sinónimo de indiferencia. Significa que no permites que el miedo a un resultado negativo o la obsesión por uno positivo controlen tus acciones. Imagina a un samurái antes del combate. Su entrenamiento ha sido riguroso. Su habilidad es innegable. Pero, ¿luchaba para ganar? Sí, pero su verdadero enfoque no estaba en la victoria o en la derrota, sino en el proceso de la batalla. Su mente estaba concentrada en el golpe, en el movimiento, en el momento presente. La victoria era la consecuencia de un proceso perfecto, no su motivación. El miedo a morir o a fracasar se disolvía porque su atención no estaba en el final, sino en la pureza de su acción, en el ahora. Al desapegarse del resultado, el samurái era libre de dar lo mejor de sí sin la carga del miedo. En nuestras vidas, a menudo nos paraliza el miedo al fracaso o nos abruma la presión por el éxito. Queremos ese trabajo, esa relación, ese logro, pero la obsesión por el resultado nos impide disfrutar del proceso y dar lo mejor de nosotros. El camino del samurái nos enseña a invertir esa mentalidad. Concéntrate en la excelencia del proceso, en tu esfuerzo, en tu crecimiento.
La victoria invisible no es lograr el resultado que esperas, sino encontrar la paz en el camino para lograrlo. La victoria más profunda no reside en ganar todas las batallas, sino en la capacidad de levantarse después de una caída. Un guerrero que no teme tropezar es mucho más fuerte que uno que teme siquiera dar el primer paso. El miedo al fracaso nos paraliza, pero al aceptar que la derrota es una posibilidad, le quitamos al miedo su aguijón más venenoso. Para el samurái, el honor no estaba en la victoria, sino en la forma en que se enfrentaba a la derrota. Un golpe fallido, un error estratégico o incluso la pérdida de un duelo no eran el final del camino, sino una lección en el sendero del perfeccionamiento. El verdadero guerrero acepta que caerá, pero su voluntad de levantarse, de aprender y de seguir adelante es lo que define su verdadera fuerza. En la vida, la victoria invisible no es un récord de éxitos sin fallos, sino la resiliencia para enfrentar la adversidad y saber que, incluso si caes, siempre tendrás la fuerza interior para volver a levantarte. La fuerza más grande de un samurái no era su espada, sino el equilibrio que cultivaba en su alma. Detrás de la armadura de acero y la mirada de hielo, se encontraba un hombre que cultivaba la serenidad y la belleza. Esta es la gran dualidad que debemos entender, la del guerrero y el poeta. El samurái no solo dominaba el arte de la espada, el kendo, sino también el arte de la caligrafía, la poesía y la profunda ceremonia del té. Era capaz de dar un golpe mortal con la misma mano que con delicadeza componía un poema sobre la belleza de un cerezo en flor. La ferocidad en el campo de batalla se equilibraba con la paz de su jardín, un espacio de calma donde podía reflexionar y encontrar su centro. Esta dualidad simboliza que la verdadera fortaleza no es solo ser duro, sino ser también compasivo. No es solo ser poderoso, sino también ser humilde. No es solo ser un luchador, sino ser también un pensador. Es la armonía entre la acción y la serenidad, la fuerza exterior y la paz interior. La vida es una constante danza, un flujo y reflujo entre la acción y la calma. El guerrero samurái, que dominaba tanto la espada como el pincel, entendía que la verdadera maestría no reside en ser solo uno, sino en ser ambos. El mayor desafío no es derrotar a un enemigo, sino encontrar ese equilibrio interior que te permite ser feroz en la batalla y sereno en el jardín. La vida te exigirá que desenvaines tu espada para defender tus ideas o para luchar por lo que es correcto. Pero también te pedirá que guardes tu espada, que te sientes en el silencio del jardín de tu mente para reflexionar y encontrar la paz. La victoria más grande, la más invisible, no es el éxito o el fracaso, sino la capacidad de moverte con gracia entre estos dos mundos, enfrentando cada desafío con un corazón valiente y una mente tranquila. Hemos recorrido un largo camino. Comenzamos desmitificando la idea del samurái sin miedo y entendimos que el coraje reside en enfrentar el temor. Aprendimos a usar la meditación y la respiración como anclas para calmar la mente en la tormenta. Descubrimos que la indecisión es un enemigo más letal que la duda y que la acción, por pequeña que sea, es el antídoto. Nos inspiramos en el Ronin para encontrar la fuerza en la soledad y el coraje para ser fieles a nosotros mismos. Finalmente, aprendimos el concepto de desapego, que nos libera de la carga del resultado, y a encontrar el equilibrio entre la acción y la calma. Esta es la victoria invisible. No se gana una vez, sino que se conquista cada día con cada decisión que tomas, con cada respiración consciente, con cada momento de calma que encuentras en el caos. El camino del samurái nunca termina. Tu viaje hacia la maestría personal solo ha comenzado. Cierra los ojos, inhala, exhala y recuerda, la batalla más importante es siempre la que se libra dentro de ti. Hemos llegado al final de este viaje, pero el camino del autoconocimiento y la maestría personal
es infinito. Si este video te ha inspirado a enfrentar tus miedos internos con la fortaleza de un samurái, te invito a que sigas explorando con nosotros. Suscríbete a Vida Samurái. Comparte este mensaje con otros guerreros en su propia lucha. Y deja un comentario contándonos cuál es tu mayor miedo y cómo planeas enfrentarlo. Tu historia es parte de nuestra fuerza. Hasta el próximo desafío.